Bien, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a empezar con estructura atómica. Uno de los temas centrales, tanto para física como para química, es la base de muchos contenidos que vamos a trabajar tanto este año como en tercero, en cuarto y en quinto también. Y también es una forma de introducirnos a lo que es la tabla periódica. Sí, sabemos que en la tabla periódica tenemos información muy importante de la mayoría de los elementos que se encuentran en el mundo natural. Y de esta forma, comprendiendo un poquito cómo es un átomo, vamos a dar un inicio al uso de esta herramienta, que es una herramienta central, ¿sí?, para nuestro área en particular y que vamos a utilizar prácticamente en la mayoría de los temas, así que es muy importante que entendamos algunos de los datos que nos brinda justamente este instrumento o esta herramienta de la química. Para eso vamos a empezar repasando o hablando un poquito de lo que es un átomo, ¿sí? Tengan en cuenta que un átomo es una división muy pequeña de lo que es el mundo natural, ¿sí? Es muchísimo más pequeña que una célula, y tengan en cuenta que para poder visualizar una célula de un organismo yo necesito un microscopio, y en una sola célula hay millones de átomos, o sea que podemos darnos cuenta de que en realidad un átomo es una estructura muy extremadamente pequeña. Ese átomo sí va a ser considerado como la mínima unidad, ¿sí?, en que se estructura todo el mundo material, pero podemos decir, ¿sí?, que hay una gran variedad de átomos en el mundo natural, pero que en sí la estructura de todos ellos es idéntica o es similar. En base a esa estructura, sí, que nosotros vamos a explicar ahora, vamos a poder aprender algunas cuestiones justamente de la estructura de la materia. Todos los átomos se van a estructurar o van a estar formados de la misma manera, ¿sí? En los átomos nosotros vamos a encontrar una zona central que se denomina núcleo, ¿sí?, que es donde está toda la masa prácticamente de ese átomo. Es decir, que si yo pudiera tomar un átomo y pesarlo en una balanza, ese peso que yo registraría en el visor de dicho instrumento correspondería todo al núcleo, ¿sí? Y por fuera del núcleo hay una zona que nosotros vamos a llamar nube electrónica, que es un espacio más que nada, si no contiene masa. Ahora vamos a ver qué hay justamente ahí, pero sí lo que podemos afirmar es que hay dos zonas. La zona central, llamada núcleo, que contiene toda la masa, y una zona periférica que está alrededor de ese núcleo y que no contiene masa, ¿sí? Es simplemente un espacio. Dentro de estos espacios vamos a tener tres partículas. En el centro, sí, o en el núcleo atómico, vamos a tener dos tipos de partícula, una positiva y otra que no tiene carga, es decir, no es ni positiva ni negativa, es neutra. Sí, sus nombres son protones, las positivas, y neutrones, las que no tienen carga. Esas dos partículas, como dije recién, son las que contienen toda la masa del átomo, ¿sí? Por fuera de ese núcleo central teníamos la nube electrónica, como dijimos recién. Esa nube electrónica en realidad son espacios o caminos en donde va a estar girando a gran velocidad la tercera partícula que forma el átomo, que se denomina electrón y que tiene signo negativo, es una partícula negativa. ¿Qué tiene de característico el electrón? Es que es tan pequeño, ¿sí?, que su masa es despreciable. Podríamos decir que en realidad es como una forma de energía, ¿sí?, que en realidad no tiene masa, ¿sí? Por eso decimos que toda la masa está contenida en el centro. Ahora bien, esta estructura atómica sí que es bien básica, nos sirve para entender un montón de los fenómenos que nosotros vamos a trabajar a lo largo de estos años. Obviamente hay un montón de modelos atómicos distintos propuestos por varios científicos y que fueron cambiando a medida que la ciencia fue avanzando. Hoy en día, sí, los modelos son un poco más complejos que estos, pero para los temas que nosotros tenemos que ver, por lo menos hasta el momento, es uno de los modelos más útiles, ¿sí? No es el más completo ni el más avanzado, pero es uno de los más útiles. Una de las cosas que tenemos que entender del átomo es por qué sí se estructura de esta manera, ya que hay algunas leyes físicas que están en contraposición o que en realidad están contradiciendo la estructura del átomo. Una es, por ejemplo, la que tiene que ver con los imanes. Si en algún momento jugaron con imanes o vieron algún video o en clase trabajaron magnetismo, deben saber, sí, que cuando yo acerco dos imanes que tienen el mismo polo, recordemos que los imanes tienen polo norte y polo sur, ¿sí? Si tienen el mismo polo, estos imanes tienden a alejarse. Me va a costar juntarlos. Ese fenómeno se llama repulsión.
Cuando yo acerco dos imanes con polos opuestos, es decir, acerco un polo sur con un polo norte, estos imanes se van a adherir, va a haber atracción. Bien, algo parecido o muy similar pasa con las cargas eléctricas. ¿Qué quiero decir? Si yo acerco, por ejemplo, una carga positiva con una carga positiva, al ser cargas iguales, van a tender a alejarse, ¿sí? Se va a dar un fenómeno de repulsión. En cambio, si yo acerco una carga positiva y una carga negativa, es decir, cargas opuestas, van a tender a acercarse, o sea, va a haber atracción. Ahora, sabiendo esto, y que puedo comprobarlo en la realidad, ¿cómo puede ser que en el núcleo del átomo haya un montón de partículas positivas, es decir, protones, y que no sufran repulsión, es decir, no salen del núcleo? ¿Cómo se comprueba esto o por qué pasa esto? Bien, varios estudios nos indican que en realidad lo que evita que esos protones sufran repulsión y salgan del núcleo es justamente el neutrón. ¿Sí? Los neutrones o el papel de los neutrones tiene que ver justamente con esto. Ocupan espacio dentro del núcleo, evitando que los protones estén juntos y que se dé una repulsión y que esos protones salgan del núcleo. Entonces, ¿cómo explicamos esta situación de convivencia de protones? Gracias a los neutrones. Los neutrones pareciera ser que al no tener carga no tienen ninguna función aparente, pero sí tienen una función muy importante que es justamente la de reducir la repulsión entre las partículas positivas que están dentro del núcleo. Otra cosa que también podemos ver que se contradice al modelo del magnetismo y de cargas eléctricas es el tema de los electrones. Dijimos recién que los electrones están fuera del núcleo y que se encuentran girando ahí alrededor. Pero recién dijimos que cuando hay cerca cargas positivas y negativas tienden a juntarse. ¿Y cómo puede ser que el electrón entonces no caiga adentro del núcleo? Eso pasa por una fuerza que, si bien conocemos, no la conocemos con su nombre, que es la fuerza centrífuga. Ustedes piensen lo siguiente: los electrones están siendo atraídos hacia el núcleo, pero a su vez yo dije que están girando muy velozmente. Si yo pienso en el lavado del lavarropas, cuando nosotros lavamos la ropa y llega el momento del centrifugado, el tambor gira tan rápido que la ropa tiende a situarse en las paredes del tambor. ¿Sí? Si ese tambor no existiera, la ropa saldría volando. Bueno, acá pasa lo mismo. Los electrones están girando tan rápido que tienden en realidad a salirse del átomo. Pero a su vez son atraídos por el núcleo, lo que genera un equilibrio, es decir, quieren salir, pero también quieren entrar, entonces se mantienen siempre girando en el mismo lugar. Bien, en cuanto a lo que es importante, sí, obviamente esto que estamos contando es un poco la justificación de por qué el átomo se mantiene estable, pero lo más importante que nos tenemos que acordar es que tenemos dos zonas: la zona nuclear o la zona del núcleo y la zona de la nube electrónica. En la parte central tenemos a los protones y a los neutrones, los protones positivos y los neutrones sin carga, y en la parte exterior tenemos a los electrones que tienen carga negativa. Bien, ¿cómo podemos relacionar esta estructura atómica con la tabla periódica? Si nosotros sabemos que en la tabla periódica tenemos un montón de elementos distintos, y como dije recién, en realidad todos los elementos que están en la tabla periódica estructuralmente son iguales. ¿Todos tienen núcleo? Sí. ¿Todos tienen protones y neutrones? Obviamente. Todos tienen una zona electrónica y todos tienen electrones. Lo que diferencia a cada uno de los elementos en la tabla periódica es la cantidad de protones que tienen. El más simple es el primero, que es el hidrógeno, que tiene un protón. Le sigue, por ejemplo, helio, que tiene 2 protones, litio, que tiene 3, berilio, que tiene 4, y así sucesivamente todos los elementos se van diferenciando por esa cantidad de protones. Decimos entonces que la cantidad de protones de un elemento es como su DNI, su forma de reconocerlo. Cada casillero en la tabla periódica se va a estructurar de la misma forma. Voy a tener en el medio, ¿sí?, una letra o 2 letras que representan a lo que sería el nombre de ese elemento, y vamos a llamar a esa combinación de letras o a esa letra símbolo. ¿Sí? En el medio tenemos el símbolo. Y después hay 2 números. Un número bastante resaltado, generalmente en negrita y más grande en la parte superior, que lo vamos a llamar número atómico.
y se representa con la letra Z. Y debajo sí vamos a tener el nombre del elemento y el otro número importante que se llama número másico y se representa con la letra A, ¿sí? Esto, ¿sí?, lo van a tener como referencia en todas las tablas periódicas, en la parte de atrás o en la parte superior, ¿sí? Y vamos a ver un caso en particular. Supongamos que buscamos, ¿sí?, al elemento cloro. El elemento cloro tiene su casillero en la tabla periódica y en él aparece primero su símbolo, que es Cl, su número atómico, que es 17, y su número másico, que es 35,45. Entonces dije, 17 es Z, que es el número atómico, y el número que está acá abajo en forma decimal es el número másico o A, ¿sí? Z, como dije recién, que es el número atómico, nos va a indicar la cantidad de protones de ese elemento. Quiere decir entonces que en este caso el cloro tiene 17 protones o 17 cargas positivas, ¿sí? Bien, y el número másico, que se representa, como dije recién, con la letra A mayúscula, nos va a indicar la cantidad de protones y de neutrones. Es decir, que es una sumatoria de ambas partículas. Y acá se nos va a complicar un poquito determinar cuántos neutrones tiene el cloro, porque para eso voy a tener que hacer una operación matemática que implica una resta. Entonces voy a decir lo siguiente: si yo quiero saber la cantidad de neutrones, lo que voy a tener que hacer es una resta entre el número másico, que es este que está acá, debajo del nombre, menos el número atómico, que es el que está en la parte superior. En este caso, el número másico vale 35,45. Como todos los números másicos son decimales, voy a tener que redondear para poder hacer la resta. Recuerden que si después de la coma aparece el número 4, el 3, el 2 o el 1, redondeamos para abajo. Y si después de la coma aparece el 5, el 6,55 o 6, 7, 8, 9, redondeamos hacia arriba. En este caso es 4, ¿sí? Entonces vamos a redondear para abajo. Nos va a quedar entonces que el número másico es 35. Como dijimos antes, el número atómico es 17, o sea que esta cuenta me va a dar 35 menos 17, 18. Quiere decir entonces que el cloro tiene 18 neutrones. Repasamos un poquito. Parte de la información que está en el casillero de los elementos me va a permitir a mí saber cuántos protones y cuántos neutrones hay dentro del núcleo justamente de ese elemento en particular. Analizamos el ejemplo del cloro, ¿sí? El número de arriba, que es el número atómico o Z, me indica directamente la cantidad de protones, o sea que mirándolo ya conozco la cantidad de partículas positivas que tiene ese elemento. Y el número que está en la parte inferior y que es decimal es el número másico, que se representa con la letra A, y me indica la sumatoria de los protones y de los neutrones. Como es una sumatoria de ambas partículas, ¿sí?, y yo ya sé cuántos protones hay, haciendo la resta entre este número, que es el número másico, y el número atómico, voy a obtener la cantidad de neutrones, y este proceso lo voy a aplicar a cualquier elemento. Supongamos que hacemos, ¿sí?, el ejemplo para el elemento sodio. El elemento sodio, en su casillero, presenta la siguiente información. Primero está el símbolo, que es Na, su nombre, el número atómico, que es 11, y el número másico, que es 22,9. ¿Qué puedo decir entonces? Me puedo preguntar, ¿cuántos protones tiene el sodio? Y eso lo voy a saber directamente mirando el número atómico. Quiere decir que tiene entonces 11 protones. En el caso de que yo quiera conocer cuántos neutrones tiene cualquier átomo de sodio, lo que voy a tener que hacer es, la cantidad de neutrones va a quedar determinada por el número másico, que está acá abajo, menos el número atómico, que está en la parte superior. El número másico del sodio en este caso es 22,9. Quiere decir que redondeo para arriba, o sea que es 23, menos 11. Esto obviamente me va a dar 12. Quiere decir entonces que la cantidad de neutrones que tiene el sodio es de 12 unidades. No van a coincidir, pueden coincidir o no, sí, pero no es un requisito
que la cantidad de protones sea igual a la cantidad de neutrones. Pueden ser, sí, puede haber más neutrones o menos neutrones, depende del elemento, pero sí la forma de conocerlo es siempre haciendo esta resta para el caso de los neutrones, ya que no es una información directa que obtengo de la tabla periódica, sino que voy a tener que hacer justamente esa operación. Pasa lo contrario con los protones, que directamente visualizando en la tabla ya los puedo conocer. Bien, esto de número atómico y número másico es, digamos, lo más básico de la tabla periódica. Hay mucha más información importante que vamos a ir trabajando, pero vamos a empezar con estos dos conceptos que nos parecen los más apropiados. Muchas gracias.